Muy buenas noches, que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor llene de esperanza y de paz su corazón. Hoy en esta hermosa noche quiero compartir la palabra de Dios con ustedes y quiero llevar este mensaje de esperanza y de fe para tu vida. Vamos a estudiar la palabra del Señor y en este día que estamos acá con algo de frío acá en Guatemala, pero sé que en algunos otros lugares están de otra manera, pero quisiera iniciar leyendo el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 6 y 7, para que me acompañes en la lectura. Y bendigo a los que se van conectando en esta noche y los que se conectarán más tardecito. Los estamos saludando y bendiciendo en el nombre de Jesús. Y me da un gran gusto poderlo hacer como cada noche. Hoy iniciaremos con el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 6 y 7. Para que me acompañen ahí. Alice Ovalle, qué gusto de poderte saludar. Te bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno que ya estás por aquí, lista para estudiar la palabra del Señor. Me alegra muchísimo. Por favor, abre tu Biblia también ahí en Lucas 12, 6, para que podamos compartir ahí la palabra del Señor. Porque cuando pasamos, la vida es una serie de eventos, algunos muy contentos, muy alegres, eventos muy que nos llenan mucho de felicidad y de alegría. Pero también hay momentos donde pasamos pruebas, dificultades y enfermedad. Mi hermana Rosy, qué bienvenida, qué gusto de poderla saludar. Y tenemos que entender que aunque pasemos los momentos buenos o los momentos difíciles, siempre hay un Dios al que podemos acudir. Un Dios en quien podemos eh, descansar y reposar de nuestra vida, en nuestra alma, podemos traer nuestras angustias, podemos traer nuestra aflicción y también podemos llenarnos de gozo por medio de él. Tenemos un Dios cercano y no un Dios lejano. Cuando Cristo vino y ese vino a presentar y dijo arrepentíos, porque el cielo, el reino de los cielos se ha acercado. La bondad de Dios se acercó a nosotros. El reino de los cielos, aquel reino maravilloso, pero que estaba lejos de ser humano, se acerca por medio de Cristo. Y por eso Dios ya no se hace un Dios lejano, sino un Dios cercano a nosotros. Y de hecho Cristo, la encarnación de Dios mismo, sufrió nuestros dolores y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido nosotros curados. Esa cercanía de Dios nos ayuda a tener una relación íntima con él, porque de acuerdo a como tú de acuerdo a como tú creas y vivas en Dios, así vas a tener esa relación con él. Algunos ven a Dios como algo tan lejano, alguien tan santo que no puede experimentar o tener una verdadera eh, empatía con lo que estamos pasando. Pero Lucas capítulo 12, versículos 6 y 7, nos dice la palabra de Dios. Y dice, miren, eso es tan bonito lo que dice la palabra. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues porque valéis mucho, valéis vosotros más que muchos pajarillos. Y esto es para darnos la dimensión que tiene del amor de Dios y el cuidado que tiene Dios para tu vida y para la mía. Mi querida Ani, qué bueno que ya está con nosotros. Le bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno. Estamos leyendo, Ani, Lucas capítulo 12, versículos 6 y 7. Y entonces la referencia que hace la palabra de Dios dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos.
O sea, él está poniendo la referencia de un ser de la creación que es muy pequeño y que a los ojos de los hombres incluso es algo que no le dan mayor importancia. Por eso dicen, unos pajaritos valen muy poco dinero. Pero dice la palabra de Dios, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Dios tiene cuidado de todo. Pero pone el ejemplo de esos pajaritos que valen muy poquito, pero que de todos modos Dios no los olvida. Pero ahora nos hace la referencia a nosotros. Dice, pues que aún nuestros cabellos, aún cada uno de los cabellos que tenemos, están contados. Dios sabe hasta cuántos cabellos tenemos. Y nos dice, no teman, no teman. Ustedes valen más que muchos pajaritos, que esos pajaritos que yo les doy de comer y los alimento con la comida del cielo. Ustedes valen más que ellos. Para mí son más importantes, más valiosos. Tú eres importante para Dios. Dios no es un Dios lejano, es un Dios cercano para contigo. Un Dios que tiene cuidado de tu vida, un Dios que está allí esperando tu oración para escucharla y responderla. Es un Dios que es como un padre para nosotros. Por eso la gran revelación que trajo Cristo al venir a la tierra no era solamente la revelación de Dios, sino era la revelación de Dios como Padre para aquellos que aceptan a su Hijo. Esa era una de las grandes revelaciones del Evangelio, el amor de Dios manifestado en querernos venir a rescatar a través del sacrificio de Cristo para hacernos hijos de Él, para recibir el espíritu de adopción con el cual le podamos decir, Abba Padre. Ese espíritu de adopción es porque Dios quiere serse Padre para con nosotros, un Padre cuidadoso y un Padre amoroso. Norma Maya, le bendecimos en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo llegamos ahora a orar con Él? Hoy todo el día estuvimos orando en eventos de oración que se están moviendo a través de Guatemala en unidad para buscar el rostro de Dios, para buscar su voluntad, para buscar qué debemos de hacer, qué quiere Dios con nosotros y hacia dónde debemos de dirigirnos. Y hemos estado orando con hermanos y hermanas de las diferentes iglesias acá en Guatemala. Pero cuando nos acercamos a Dios, cuando la relación nuestra pasa de ser de nosotros con Dios a ser nosotros con el Padre, eso nos hace percibir todo diferente. Porque, por ejemplo, los musulmanes tienen su propia visión de un Dios. Pero no hay ninguna religión que tenga esa relación de Dios como Padre de los creyentes. Y entonces dice Mateo capítulo 6 y versículos 7 y 8. ¿Cómo nos vamos a acercar a este Dios? ¿Cómo nos vamos a acercar a este Dios que ahora se manifiesta y nos acoge como un padre que está adoptando a sus hijos? ¿Cómo nos relacionamos con Él? Es la relación de un padre con un hijo. Lorena, te bendigo en el nombre de Jesús. Y bueno, ya que está Lorena aquí, pues una pregunta que le hago. Nuestra querida hermana Lorena, su hija, acaba de dar a luz a su nietecita. Y ella llegó al lugar donde estaba. ¿Cuál es la relación de los padres o las madres con un hijo o con una hija? Es de una confianza, es de una intimidad que es difícil que se dé en otro tipo de relación. Y cuando una hija o una madre le quiere hablar a la hija o la hija le quiere hablar a la madre o al padre, normalmente cuando hay relaciones sanas son relaciones que no van con tanto protocolo, sino que se habla directamente al corazón. Se hablan las cosas que son necesarias. Y por eso Jesús dejó establecido esto cuando nos relacionáramos, cuando le pidiéramos al Padre. Dice Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería
serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque pues, vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Entonces tenemos que ver cómo nos pide Dios que tengamos esta relación. Cristo mismo vino a restablecer la relación con el Padre Celestial, pero nos dice cuál es la forma de cómo comunicarnos con Él. Cuando estés pasando necesidad, cuando estés pasando angustia, cuando tengas algo que pedirle al Padre. Dice, no ores usando vanas repeticiones, como si la relación que tú tuvieras con tus padres o con tus hijos tenía que tener un enorme protocolo. Yo estoy absolutamente seguro o esperaría que fuera así, que tus hijos no se presentan ante ti con un pliego petitorio, ¿verdad? Y se paran delante de ti y te dicen, eh, amado y respetado Padre, en esta noche yo quisiera pedirle y solicitarle formalmente una audiencia para escuchar una necesidad que tengo que contarle. Sería algo bastante ridículo, ¿verdad? ¿Cómo hacerle de esta manera? O pensando que repitiendo las cosas muchas veces, esto hace que Dios simplemente responda a las oraciones. Y Jesús nos dice, no usen vanas repeticiones, no solo la repetición, sino vana repetición, una repetición pensando que hay fórmulas, que hay ecuaciones, ¿verdad? Para podernos presentar a Dios. Y si tú no lo dices de la manera correcta y adecuada, Dios no te va a escuchar. Pero dice que así lo hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería van a ser oídos por Dios. Pero Jesús nos dice, no lo hagan así. Porque vuestro Padre sabe de qué cosa tiene necesidad antes incluso que nosotros le pidamos. Pero eso no quita la oración, porque Dios desea que nosotros nos acerquemos a Él para pedirlo. Él ya sabe, pero quiere que nosotros se lo pidamos. Ahora, eso no se va a lograr con un corazón tan protocolario, pero que tu corazón esté fuera, sino que cuando tú te acercas a Dios confiado, como un hijo se acerca a un padre, como una hija se acerca a una madre. Una oración que nace del corazón de acuerdo a su voluntad puede cambiar nuestra vida y nuestro destino. Hoy al estudio le pusimos quitando la vergüenza, porque hay situaciones que marcan nuestra vida de forma positiva o de forma negativa. Y hay estigmas. Con estigmas quiere decir, hay señas o alguna situación que pueda haber definido tu vida en cierto ámbito y no has podido salir y romper esto. Al decir, es que tú vas a ser pobre, o te dicen chaparrita y te sientes pues demasiado chiquita y sientes que no puedes surgir, o hay ciertos sobrenombres o palabras que marcaron tu vida, en las cuales has estado repitiendo ciclos en los que no sientes que no puedes ser libre. Pero el Señor nos ha abierto la puerta a través de Jesucristo para que podamos acceder a la libertad, podamos acceder a la bendición, podamos acceder a su poder y a su misericordia que rompen esas ataduras que nos tienen marcados en la vida. Hay errores y pecados que se cometieron en algún momento de la vida que marcaron tu futuro. Incluso hay personas que son conocidas o mal conocidas por un error o un pecado que tuvieron mucho tiempo antes y que los dejó marcados de por vida. Pero Dios es aquel que te libera. Dios es aquel que puede quitar la vergüenza de tu vida, que puede quitar el estigma y darte un nuevo comienzo. No tenemos que vivir y quedar marcados y condicionada nuestra vida, resignados a vivir de una cierta manera, simplemente diciendo, es que Dios me hizo así.
No. Dios nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Dios nos hizo para que fuéramos transformados, no para que nos quedáramos en lo mismo, no para que siguiéramos viviendo la misma vida que teníamos antes de conocerlo a Él, sino que para que experimentáramos una nueva vida, que fuéramos transformados, para que pudiéramos disfrutar del reino de los cielos. Jesús en Mateo 4:17 dijo, y empezó diciendo, dice la palabra, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, cambien su manera de vivir. Vuélvanse de lo que estaban haciendo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos, aquel que antes estaba lejano, que era tan alto, tan santo, pero muy lejos de nosotros, vino y se acercó por medio de Cristo. ¿Para qué? Para darnos los tesoros que ese reino de los cielos tiene para tu vida y para la mía. Los tesoros grandes y abundantes de paz, de provisión, de cuidado, de alegría, de gozo, están cercanos para los hijos, cercanos para los hijos. En Cristo hay esperanza, porque Él vino a darnos vida y vino a darnos una vida en abundancia. Y eso nos lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. El reino de los cielos trae vida, pero no cualquier vida, porque muchos podríamos decir es que he tenido una vida, pero una mala vida. He sufrido mucho y aún sufro mucho. Las situaciones en mi familia, la enfermedad, tantas cosas, la escasez, las deudas, que nos pueden querer arrebatar el gozo. Por eso dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Dios vino a quitarnos ese tipo de vida. Porque el reino de los cielos se acercó, y donde está el reino de los cielos implantado, ahí no puede permanecer la angustia, ni el dolor, ni la tristeza, ni la soledad. Porque yo he venido, dijo Cristo. ¿Para qué vino Cristo? Yo he venido para que tengan vida. Primero la vida eterna. Para que no quedáramos esclavizados por el temor a la muerte, a esta vida, y que todo lo girara alrededor a la muerte. No. Él nos vino a dar vida, y para que la tengan en abundancia, para que podamos vivir una vida en plenitud en Él, para que podamos romper los estigmas que habíamos tenido en la antigua vida, para que pudiéramos romper el destino que había sido impuesto por el mismo Satanás sobre nosotros. ¿Qué marcó tu vida negativamente? Pues algunos probablemente nuestra familia pudo haber marcado un aspecto negativo sobre nosotros. Y nos ha mantenido en ciclos donde no podemos tener una familia en paz y en armonía. Pero Cristo vino para que romper esas cadenas y esas ataduras, para que tengamos una vida, una familia, un matrimonio lleno de su bondad y su misericordia. Para que tengamos una familia donde verdaderamente se pueda vivir el gozo del Señor. Y eso solo lo puede hacer Cristo. Eso es solo el poder de Dios que rompe las ataduras y rompe las cadenas y rompe todo estigma y puede quitar cualquier vergüenza de tu vida. Cristo vino para darnos un futuro y vino para darnos una esperanza. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros
el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios que tiene acerca de ti y de mí no son de destrucción, ni son para que termines y vivas una vida llena de amargura y de angustia. No, los pensamientos de Dios son de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Dice el versículo 12, estamos Jeremías 29, 11 y 12 y 13, voy a leer. Dice el 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Iniciamos hablando acerca del valor que tenemos delante de Dios, de cómo Dios, aún las criaturas más pequeñas, Él tiene cuidado de ellas, pero que nosotros valemos más que cualquier criatura, porque su Hijo vino a dar su vida y a derramar su sangre y a hacer un sacrificio por nosotros. Y para abrirnos el camino para que nosotros pudiéramos llegar directamente con el Padre y pedirle a través de Jesucristo. Y entonces dice, pero mira qué hermoso, porque los pensamientos que tiene acerca de nosotros de paz vendrán cuando nosotros lo invoquemos a Él. Invocarlo es llamarlo, es buscar su presencia, es manifestar su nombre creyendo en su poder y en su misericordia. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Cuando nos volvemos a Él, entonces vamos a poder invocar, vamos a orar a Él y Él nos va a oír. Y dice, me buscaréis y me hallaréis. Ya Dios no es esquivo con nosotros. Dios no está escondido ni lejano. Dios se deja encontrar de aquel que verdaderamente le busca a través de Cristo. Porque me buscaréis de todo corazón. Dios quiere quitar de nuestra vida el oprobio. Aquella maldición que Satanás quiso marcar en nuestra vida. De que aquí ya todo terminaba. De aquí ya no ibas a salir más. Acostúmbrate a esto porque este es el fin. No, no, no. Nosotros llegaremos y terminaremos la carrera y créelo, confiésalo, que terminaremos la carrera que Dios nos ha permitido en esta vida llenos de gozo, llenos de amor, con la victoria en Cristo Jesús, no derrotados, no tirados y maltratados por el diablo, sino que victoriosos en Cristo Jesús. Una oración, la fe con que te acercas a Dios en oración puede cambiar tu vida y tu destino, puede cambiar las circunstancias en las que has vivido por mucho tiempo. Hoy te digo, no te conformes. Esa voz yo te digo, es la voz de Satanás, la que te dice, quédate así, confórmate viviendo en ese dolor, confórmate viviendo en esta situación, confórmate así. No, yo la reprendo en el nombre de Jesús de tu vida. La reprendo en el nombre de Jesús. Porque Dios vino a dar su vida por medio de Cristo. Cristo vino a dar su vida para que nosotros, Él se empobreció para que nosotros fuéramos enriquecidos. Para que nosotros fuéramos sacados de esa maldición del pecado. Para que nosotros tuviéramos una vida plena en Él. Hoy vengo cancelando en el nombre de Jesús como ministro de Dios toda palabra que marcó tu vida para limitarte en el destino y en la voluntad de Dios, para que tú crecieras, para que tú avanzaras, para que fueras transformada de gloria en gloria.
Hoy cancelo toda palabra que pudo haber venido de una autoridad espiritual, familiar, una autoridad sobre ti que marcó tu vida en forma negativa. Y hoy vengo declarando esta palabra sobre ti, que los pensamientos de Dios que tiene acerca de ti son pensamientos de paz y no de mal, no de mal. Dios para ti tiene bondad, misericordia, amor y ternura sobre tu vida. Dice la palabra en Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Eso no quiere decir, y lo aclaro verdaderamente, que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, quiere decir en Jesús, en Cristo. Y nadie puede estar en Cristo teniendo pensamientos de pecado. Por eso todo lo que pidamos en Él, en el nombre de Jesús, eso quiere decir de acuerdo a su voluntad, viviendo de acuerdo al propósito de Él. Eso nos será dado. Todo lo que pidieres en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hoy vamos a orar para que sean quitados esos estigmas de tu vida, esas limitaciones que aquí y aquí se quedaron guardadas. Tal vez no las piensas, pero marcaron un mover o marcan una detención de las bendiciones sobre tu vida. Porque tú mismo crees que no eres merecedor de las bendiciones y verdaderamente no lo somos. Pero a través de Cristo, Dios nos bendice con toda bendición espiritual. Hay una oración que ya la hemos hablado de aquí, que es tan hermosa, tan corta, pero tan poderosa, en el cual aquel hombre que fue marcado por la vida con un estigma y le pusieron el nombre de dolor, vino a Dios para que fuera quitado de su vida esa condición de vergüenza que lo tenía atado a la angustia, al dolor, a la pobreza y a la necesidad. Y Dios lo escuchó y lo bendijo. Y eso está en Primera de Crónicas 4:10. Primer libro de Crónicas, capítulo 4 y versículo 10. Y dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieres bendición y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Mira qué hermoso, porque lo primero que pidió este hombre es la bendición de Dios. Proverbios 10:22 nos dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay veces estamos buscando mal y estamos enfocándonos en solo la necesidad, pero tenemos que poner nuestros ojos en aquel que puede suplir cualquier necesidad. Aunque tengamos escasez, lo que más necesitamos no es el dinero. Aunque tengamos tristeza, lo que más necesitamos en el momento no solo es consuelo. Lo que necesitamos primeramente es la bendición de Dios sobre todas las cosas en las cuales nosotros anhelamos ser prosperados, ser engrandecidos. Pero no es cualquier bendición, es la bendición de Jehová la que enriquece y añade tristeza con ella. Sí, Ani, la oración de Jabes es con J, Jabes. Y le dijo, mira, si me dieras tu bendición y si ensanchas mi territorio. Hoy el Señor quiere decirte a ti que Dios no te hizo para estar escondida. Dios no te hizo y no te ha dado todo lo que te ha dado hasta hoy para que simplemente estés escondido.
sino para que seas ensanchado, para que el sitio de tu tienda tengas que poner estacas cada vez más grandes, porque la bendición de Dios se va ampliando sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu negocio, sobre tu familia, sobre tu matrimonio. Si ensancharas mi territorio, Dios quiere abundarte y sobreabundarte, porque Dios no es un Dios estrecho, es un Dios de plenitud. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. El reino de los cielos es infinito en gloria y en poder, para que tú manifiestes ese poder, el poder del Cristo de la gloria. Cuando la mano de Dios miren, es que a veces buscamos mal y pedimos donde no se debe o pedimos las cosas que no se deben. Pero si nosotros pedimos que la mano de Dios esté con nosotros, si tu mano estuviera conmigo y que la mano de Dios esté contigo, no es que tú hagas lo que se te dé la gana, es que tú vas a actuar de acuerdo a su voluntad. Y cuando actúas de acuerdo a su voluntad, la mano de Dios está contigo. ¿Y eso qué quiere decir? Que Él te acompaña. Que el poderoso, el todopoderoso, va contigo. Y en lo que emprendas, estarás en bendición. En lo que emprendas, el poder de Dios respaldará tu caminar. Si caminas bajo la voluntad de Dios. ¿Se recuerdan las bendiciones de Deuteronomio 28? Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti si oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardarlas y ponerlas por obra. Y entonces empieza las bendiciones. Y Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello donde pusieres tu mano. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Donde quiera que vayas. Es que hay una cosa tan importante y tan clara. Cuando tú buscas a Dios y buscas no salirte de esa gracia y de esa protección que Él da, donde tú camines, la bendición irá contigo. Porque dice, y estas bendiciones te alcanzarán, dice Deuteronomio 28. No es que nosotros busquemos la bendición, buscamos al Dios que da la bendición y como consecuencia las bendiciones van a venir sobre ti y te van a alcanzar. ¿Por qué? Porque la mano de Dios respaldará tu vida y Jehová dará bendición sobre tus graneros, sobre lo que tú hagas. Vendrá la bendición. El trabajo que emprendas, el negocio que pones, será bendito. ¿Por qué? Porque tú eres obediente a Dios. Y la mano de Dios se posa sobre los hijos obedientes. Y bendecirá la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Y qué es eso? Miren, esto es tremendo. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha dado Dios? Algunos con las cosas que han recibido o con las cosas que tienen, les da amargura. Hay algunos terrenos que puede ser que estén dando problemas. Hay algunos negocios que dan más sinsabores que alegrías. Pero cuando Jehová bendice, cuando Dios bendice a sus hijos, entonces tendrás gozo y te va a bendecir en la tierra que Dios te ha dado, en aquello que te ha dado posesión, encontrarás gozo, contentamiento y paz. Y si me librarás del mal para que no me dañe, la protección de Dios. Cuando comenzamos ahorita a hablar, hay situaciones que marcan nuestra vida.
Probablemente hay negocios que no salen y consecutivamente se van volviendo fracasos y tú sientes que ya no soy hecho para esto. Cree, ponga en las manos de Dios lo que emprendas. Ponga en las manos de Dios lo que emprendas para encontrar su bendición. Para que Dios nos libre del mal. Jabes dijo, para que me libre, si me libraras del mal, para que no me dañe. Dios es nuestro guardador. Dios es nuestro protector. Si nosotros vivimos en obediencia a Él, porque, y lo recalco siempre, muchas veces queremos la bendición fácil de Dios, y esto no es así. Nosotros no podemos comprar la bendición de Dios. No podemos creer que podemos vivir la vida como querramos y aún tener y estar nosotros ser privilegiados en recibir la bendición de Dios. No, muchas veces lo que recibimos es misericordia. La misericordia es simplemente que Dios extiende, que quita el juicio que nosotros deberíamos de recibir por su pura misericordia. Pero eso no quiere decir que tengamos bendición. La bendición se recibe al estar en obediencia a Él, al estar sometidos a Él. Esa es la bendición. Y con la bendición viene la protección. Jabes dijo, y si me libraras del mal para que no me dañe. ¿Cuánto necesitamos la protección de Dios? Yo te digo, todos los días. Todos los días. Y le voy a decir algo. Probablemente estamos aquí algunos que tal vez ya hubiéramos muerto hace algún tiempo si la mano de Dios no nos hubiera librado de las garras de la muerte. Porque Dios es nuestro guardador. Él es el que nos libra del mal para que no nos dañe. En el Salmo 23, ese salmo que es maravilloso en esperanza, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aunque andemos en el lugar más peligroso, si Dios es el que te guarda, no habrá nadie que pueda tocarte. Si estás en un lugar donde todos han caído, pero tú confías en Dios, tú no caerás. Podemos decir como dice la palabra, y caerán a mi lado 1000 y a mi diestra otros 10,000, mas a mí no llegará. ¿Pero por qué no llegará? Porque confiamos en Él, porque ponemos nuestro corazón en Él. No porque andamos en nuestros deleites y deseos, no. Es que el que confía en Jehová, el que Jehová es mi pastor, el que tiene por pastor a Jehová, a Cristo, el buen pastor, entonces, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. Pero tenemos que someternos al pastorado de Jesús. ¿Y qué ser? ¿Y qué es que Jesús sea nuestro pastor? Hoy estaba escuchando una pequeña, no historia, sino una forma de cómo hay en un rebaño de ovejas. De repente hay veces que nacen cuando la oveja pare, algunas veces rechaza a un corderito. ¿Por qué? Pues no lo sé, realmente no lo explicaban a grandes, solo lo dijeron a grandes rasgos, pero dice que algunas veces una oveja rechaza a un corderito y lo empieza a separar de ella, no le da leche, lo hace a un lado. El corderito pequeño se queda sin saber qué hacer. Y una de las cosas más tremendas, dicen los pastores, que si no se trata rápido ese cordero, no muere por hambre, sino muere por la soledad y la tristeza. Y entonces dice que cuando un pastor mira a un corderito que ha sido rechazado, que ha sido quitado incluso de su madre, dice que el pastor tiene que lo toma y lo lleva con él. Lo toma y lo calienta junto con él.
Hasta lo carga y le habla y le da leche en pacha, en biberón, para que se alimente, para que recobre fuerzas, para que sienta su olor, el olor del pastor que lo cuida. Y cuando ya está fuerte, lo devuelve al rebaño y el rebaño ya forma parte del rebaño. Pero me llamó la atención algo, que dice que cuando el pastor sale y llama a las ovejas, las primeras ovejas que salen a la voz del pastor son aquellas que fueron cuidadas, cercanas al pastor. Y eso me trajo, dije, muchos de nosotros hemos sufrido en algún momento rechazo en nuestra vida. Hemos sido apartados, incluso con culpa o con razón o sin razón. Eso no es el problema, pero sentimos rechazo, sentimos abandono, sentimos tristeza, sentimos que no pertenecíamos a ningún lado y que probablemente íbamos a morir, incluso no de no comer, sino de sentirnos tan solos. Pero Cristo vino para tomarnos como el buen pastor, para cargarnos, para que sintiéramos su amor cercano, para que sintiéramos su cuidado y su protección, para que fuéramos alimentados por Él, para que cuando escuchemos su voz seamos los primeros que salgamos tras Él, porque sabemos que con Él es nuestro buen pastor, y si estamos con Él, nada nos faltará. Hoy quiero orar por tu vida. Quiero orar para que sean quitadas de ti todo estigma, porque Cristo Jesús en la cruz pagó el precio del rechazo. Escupido fue, abofeteado, desechado de los hombres. ¿Por qué? Para sufrir lo que nos correspondía a nosotros, para que por su llaga fuéramos nosotros curados. Hoy voy a orar por ti, porque hoy se cae toda maldición. Hoy se rompe toda maldición de sobre tu vida. Y hoy somos levantados en la nueva vida llena de gozo, de amor y cuidado que hay en Cristo Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús, vengo orando, Señor, por tus hijos, por tu pueblo, Señor, por aquellos que se sintieron rechazados, por aquellos, Señor, que tuvieron incluso vergüenza en su vida por un estigma, por una palabra, por un nombre, Señor, que los había marcado. Pero tú viniste a darnos un nombre nuevo en ti. Nos viniste a poner en un lugar de honor. Permitiste que viniéramos al reino de los cielos, que comiéramos a tu mesa. Pusiste banquete delante de nosotros en presencia de aquellos que nos angustiaban. Hoy das banquete y pones un manjar que es el pan del cielo que bajó, que es Cristo Jesús, para que aquellos que te angustiaban ya no te puedan angustiar más y puedan ver que tú has sido levantado, tú has sido prosperado por el Cristo de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, todo impedimento, Señor, que nos estaba deteniendo para experimentar el gozo, la alegría profunda, el amor. Hoy ese obstáculo en el nombre de Jesús se quita. Ese obstáculo, esa pared que estaba impidiendo que entraras a la bendición de Dios, hoy se cae en el nombre de Jesús. Hoy el buen pastor está aquí para recogerte. Hoy el buen pastor está extendiendo sus brazos de amor para tenerte y abrazarte, para darte alimento, para sustentarte y fortalecerte,
para llevarte a lugares de delicados pastos, para que tú descanses, para que ya no estés angustiado, para llevarte a aguas de reposo, al lugar de descanso y no de ansiedad. Hoy es arrancado de ti la ansiedad. Hoy es arrancada de ti la tristeza. Porque Dios está poniendo sobre tu vida el gozo y el amor que te da el buen pastor. Oh Señor amado, gracias te doy por tus hijas y tus hijos. Te doy gracias, Señor, porque hasta aquí los has sostenido. Hasta aquí nos has tenido. Padre, pero queremos ver más de ti. Yo te pido que este año sea un año para saber más de ti, para experimentar más de tu amor, más de tu misericordia, más de tu favor, más de tu gracia. Que la bendición de Dios se extienda sobre la vida de aquellos que quieren seguirle, como las ovejas siguen al pastor. Las ovejas que siguen al pastor, la sombra del Altísimo se extiende sobre ellas, con un manto de protección para guardar sus vidas, con un manto de bendición abundante sobre sus vidas. Gracias, mi Dios bendito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecimos sus vidas. Estoy seguro que si tú buscas a Dios de todo corazón, como dice aquí Jeremías, lo vas a encontrar. Y vas a encontrar su bendición, que es más grande que cualquier otra cosa. Y recuerda siempre esas palabras, Proverbios 10:22. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que el Señor les bendiga y les guarde. Un gran abrazo. Les mando desde acá de Guatemala el pastor Jorge Valle del Olivo Ministerios. Qué gusto poderlos saludar y bendecir. Mi hermana Ani López sea sana a usted y toda su casa en el nombre de Jesús. Qué gusto saludarlos. Los esperamos el día miércoles para iniciar el primer capítulo del estudio del Evangelio de Marcos, para que puedas acompañarnos. Y si quieres apoyar el ministerio con tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con nosotros. Qué gusto de saludarlos, mi hermana Rosy, mi hermana Alice, mi hermana Elizabeth, mi hermana Lucky, Ani, que ya la había mencionado, mi hermana Ruti y mi hermana Marilena Minera. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, hermana Celia Victoria, hermano Eric, qué gusto también de saludarlos. Les bendigo y que la paz de Dios quede con ustedes y guarde su mente y su corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que tengan un descanso placentero en los brazos del Señor. Muchas gracias, muchas bendiciones a cada uno de ustedes.